No se puede pensar en el presente y en el futuro del cine sin pensar en el pasado. Es el año 1896. Europa dirige su mirada a Rusia y con ella la industria cinematográfica. La coronación de Nicolás Romanov como zar será grabada por los hermanos Lumière, trayendo consigo el cinematógrafo. Es así como la historia del cine en Rusia comienza, con gran posponidad y éxito, marcada de distintos infortunios. El cine se abre paso lentamente. Pasa de ser un divertimento de feria a un arte serio que buscaba encontrar sus propias motivaciones estéticas. El inicio del siglo XX fue un bólido en el desarrollo artístico y tecnológico del cine. Artistas, intelectuales y políticos descubrieron su amplio potencial, principalmente como instrumento mediático que fue usado tanto para influir como para inspirar. Movimientos políticos se desencadenaban hasta comenzar guerras que influenciarían en la estética y el desarrollo de la cinematografía contemporánea. Un movimiento de realizadores marxistas en Europa del Este cambiaría la manera de concebir el séptimo arte y sobre todo ayudaría a consolidar las teorías de lo que significaba hacer cine. En 1917 estalla la Revolución de Octubre y los soviets triunfan, llegando al poder. Lenin, el dirigente de la Unión Soviética, declararía: "De todas las artes, la más importante para nosotros es el cine". Por su capacidad de ser un medio de comunicación eficaz para las masas, tomando en cuenta que el 80% de la población era analfabeta. En 1919 se funda la primera escuela de cine del mundo en Moscú, por Vladimir Gardin, el Instituto Pansoviético de Cinematografía, cambiando la estética y técnica del montaje para siempre. A principios de la década de los 20, el movimiento socialista crecía en idea, pero existía una necesidad de cineastas que ejecutaran una escuela de pensamiento. Es, en medio de esta necesidad, que una película extranjera, Intolerancia, de Griffith, se abre paso cambiando la manera de entender el cine de los directores del Este. Nace una nueva estética, impregnada del comunismo que pregonaba la revolución. En estos años, sobresalen personajes que se estudiarían hasta el día de hoy. Lev Kuleshov es una de las figuras más enigmáticas en la historia del cine. Algunos lo consideran un genio, otros una leyenda, y se ha llegado a considerar la invención de este enigmático personaje. Crea dos efectos que cambiarían la manera de hacer cine. El primero de ellos lo bautizó como el título de Geografía Creativa, cuya premisa era que, por medio del montaje, se puede crear el mundo. Es decir, cualquier espacio que no existe podía ser creado con base en diferentes escenas que al unirse con el montaje dan coherencia, creando un nuevo espacio que no existiría en la vida real. El segundo es lo que lo llevaría a la inmortalidad. Experimento para enseñar a sus alumnos la particularidad del cine de construir significado emocional a partir de la yuxtaposición de planos disonantes, creando un fenómeno que se bautizaría como el efecto Kuleshov. De este estudio aprendieron 3 brillantes alumnos que directa o indirectamente tuvieron contacto con las ideas de Lev. Así empezaba una nueva era para la edición en el mundo del cine. Svelov Pudovkin. Un director menos conocido pero igual de importante es Pudovkin. De los primeros teóricos del cine, aprendiz de Kuleshov, Pudovkin creía fervientemente que la edición no es meramente un método de unión de escenas o piezas separadas, sino más bien un método que controla la orientación psicológica del espectador. Este director llega a decir que la emoción de una escena dependía más de la calidad de la edición que de la actuación de los actores. El teórico planteó 5 técnicas de edición: el contraste, el paralelismo, el simbolismo, la simultaneidad y el leitmotiv. Dziga Vertov. Dziga Vertov revoluciona el género documental con nuevos movimientos técnicos, entre los que se destaca el cine-ojo, que usaba la lente como visión del ojo humano, plasmando en su obra El hombre de la cámara.
Bertov y su grupo Cineojo estaban en contra de lo convencional y rechazaban el uso de guión, decorados y actores profesionales o rodaje en estudios. Buscaba captar tal como el ojo humano la total naturalidad de las cosas. Solo se permitían manejar cierto grado de lenguaje audiovisual a través del montaje. Eisenstein. Cineasta experimental, experimentó varias de sus hipótesis con el afán de descubrir si la teoría y la práctica concordaban, representando de forma brillante sus postulados teóricos en cada una de sus obras cinematográficas. Una de sus teorías más conocidas es la del montaje de choque, que llevaba esa idea de la yuxtaposición del plano a terrenos intelectuales. El choque de estas imágenes que no estaban relacionadas entre sí, más que en el orden en el que se les daba, originaba una idea en el espectador, un pensamiento que se insertaba en la cognición. El principal elemento del cine era el montaje rítmico. Él construía los instantes a través del corte y la duración del plano. Esto se ejemplifica perfectamente en la secuencia de las escaleras de Odessa. Esta fue una de las primeras maneras de construir tensión y acrecentarla hasta el clímax. A partir de sus teorías elaboró categorías de montaje, diferenciándolas en 5 partes. Métrico. Este montaje basa la unión de planos marcados por el compás de la música o banda sonora. Rítmico. Partiendo del montaje métrico que toma el compás de la música y banda sonora, se le añade a esta categoría la composición del plano y objetos que aparecen en esta para unirlo con el que sigue. Tonal. Partiendo del rítmico se le añade también los movimientos tanto de lo que ocurre dentro del plano como los movimientos mismos de la cámara. Armónico. Es una mezcla de todas las anteriores. No se encuentra muy en claro la diferencia con las demás, pero vendría a tomar una característica más artística y emocional en este tipo de montaje. Intelectual. Es la yuxtaposición de imágenes arbitrarias que en conjunto componen un significado o transmiten una idea. Einstein jamás dejó de aborrecer la irrupción del sonido en la cinematografía, ya que consideraba que el cine tenía, por sí mismo, una capacidad de expresión que podía prescindir de su totalidad del sonido. Cuando Stalin toma el poder, se inicia una época de represión y persecución política que se extendería a las artes. Disminuyó la cantidad de producción cinematográfica y la mayoría de los films eran dirigidos por directores veteranos. La opinión crítica quedó prácticamente sepultada. Al comienzo de la Gran Guerra Patria, que se llevó a cabo en el frente oriental entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el régimen de Stalin preparó cintas propagandísticas para demostrar la valentía del pueblo ruso en su lucha contra las tropas nazis. En 1944, Eisenstein presentó su monumental Iván del Terrible, que hace una argumentación histórica y crítica del conocido tirano. La obra se estrenó en 1958, ya que contaba de 3 partes, 2 de ellas censuradas por el Estado. Para el fin de la guerra, esta repercutió en todas las industrias cinematográficas del mundo, ya que cada una buscaba consolidar sus propios intereses. En 1953 muere Stalin. El ciclo posterior, conocido como el deshielo de Khrushchev, disminuyó la censura política y hubo una cierta democratización de la vida de los ciudadanos. Esto se manifestó de forma evidente en su cine. Se incrementó la producción cinematográfica y muchos de estos films fueron dirigidos por directores jóvenes. Los cineastas abandonaron la propaganda para elaborar complejas obras de arte. Cuando pasan las cigüeñas, la única película rusa ganadora del mayor galardón en Cannes, La balada de un soldado, El destino de un hombre, La infancia de Iván, todas ellas recibidas con elogios del ámbito artístico internacional. Tarkovsky. Considerado uno de los directores más importantes en la historia del séptimo arte. Su filmografía fue breve pero sustancial para modificar la manera de hacer y comprender el quehacer cinematográfico. Su libro, Esculpir el tiempo, es uno de los pocos textos que busca explicar el fenómeno del cine a través del cine mismo sin usar otras disciplinas. A su vez establece distancia respecto a otras artes con las que comúnmente es comparado. Define el cine por sus particularidades y es quien explica por qué es considerado como un arte mayor. Al final de su libro, el autor llega a la conclusión de que el espectador es coautor de la obra cinematográfica, por lo tanto una película bien hecha es un producto inacabado.
Otras de sus ideas es el encadenamiento asociativo. Según sus propias palabras, el director es el último filtro en el proceso creativo del quehacer cinematográfico. Su metodología del rodaje era sumamente exigente. Trabaja la puesta en escena a partir del estado psicológico de los personajes. Modificaba escenarios y trucaba los espacios a través de la dinámica interna, de lo que llamaba la atmósfera emotiva de la situación. Para Andrei, el factor dominante y todopoderoso en el cine es el ritmo, pero no el superditado al corte, sino el flujo de tiempo dentro del plano. Por lo tanto, el cine no surge en el montaje como indicaría la teoría clásica rusa, sino que nace durante el rodaje y existe dentro del plano. Es, con él, que se define al cine como el único arte con la capacidad de esculpir el tiempo.